Bueno, mi querido hermano, entonces estaríamos en un estudio más de la carta del hermano Pedro, la primera epístola de Pedro. Vamos terminando, hoy día terminaríamos el primer capítulo, con 5 estudios que tendríamos ya de ese primer capítulo. Entonces, vamos, sería la serie La Carta del Apóstol Pedro. Quiero ver las dos cartas, la primera y la segunda carta. Estamos en el estudio 5. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 de Pedro 1, 22 al 25, que son los versículos que vamos a ver ahora. Cuando uno lee estos versículos, uno como que no se detiene mucho, porque al leerlo ya uno encuentra como que son medios complejos, porque son palabras como muy profundas, pero son difíciles de entender cuando uno las pasa así. Por ejemplo, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ya eso suena bien, pero ¿qué es? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Podemos entender a qué se ve un amor fraternal no fingido entre los hermanos, ¿verdad? Amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ustedes pueden ver ahí perfectamente que suena como interesante, pero entendemos lo que estamos viendo y esto es el propósito de estos estudios. Estamos tratando de profundizar un poquito más en la palabra de Dios, con el propósito de ir comprendiendo y que esto nos vaya edificando, porque la palabra de Dios nos edifica. Ahora, aquí hay dos cosas. Podemos entender la palabra de Dios y poder comprenderla mentalmente, pero eso se tiene que transformar en revelación. ¿Y qué significa revelación? La revelación es Dios hablándome a mí, Dios hablándome a mí. Y a cada uno Dios le habla como, como Él quiere, de conforme a su necesidad y conforme a lo que cada persona requiere. De hecho, si yo terminara el estudio y empezar a cada uno individualmente, así separadamente, preguntarle qué recibió, cada uno de ustedes me diría algo diferente también. Y no está mal, porque a cada uno Dios le hablaría conforme a su necesidad. ¿Qué recibió? Yo no estoy hablando qué entendió, qué recibió, de qué manera Dios le habló. Y eso tiene que ver con una revelación. Y Dios le habla a cada uno personalmente, porque Dios es un Dios personal. Siempre uno se pregunta cómo Dios puede estar atento a millones de personas que hay en el mundo, miles de millones, porque ya vamos en 7.000 millones. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede hacer eso si es un solo Dios? Pero Dios es Dios. Y esa es la grandeza de Dios, ¿verdad? Entonces, tratamos de comprender para ser edificados. Y también dice la Biblia que Dios va a escribir su ley en nuestra mente y los pondrá las escribirá en nuestro corazón y las pondrá en nuestra mente. Y al revés también dice, y las escribirá en nuestra mente y las pondrá en nuestro corazón. O sea, va a ser las dos cosas. O sea, grabar en nuestro corazón a través del Espíritu Santo la palabra, porque muchas veces nosotros no vamos a recordar todo. De hecho, dice que el Espíritu Santo nos va a recordar las cosas de Dios. En estos versículos que hemos leído, el apóstol Pedro resalta la importancia de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es importante, muy importante. Y aquí viene el gran dilema. Nosotros llamamos palabra de Dios a las escrituras. Si usted lee la Biblia, lee los evangelios, y Jesucristo nunca llamó digamos, a la Biblia o al Antiguo Testamento que tenían los judíos, palabra de Dios. Nunca le llamó palabra de Dios. Le llamó escritura. Dice, escudriñad la escritura, porque vosotros creéis que en ellas tenéis salvación. Escritura. ¿Y por qué no decía palabra de Dios?
De hecho, Jesús dice, la palabra que yo traigo es palabra de Dios. ¿Y por qué no llama palabra de Dios? ¿Era palabra de Dios? Claro que sí. Pero ¿cuándo es palabra de Dios? Cuando Dios la revela. Son simples letras. De hecho, usted va a escuchar a políticos, a filósofos y a un montón de gente que toma textos de la Biblia y los usa. Pero eso no es palabra de Dios. No significa que sea palabra de Dios. Es palabra de Dios hasta cuando Dios la revela. Cuando tiene un sentido, cuando Dios te está hablando a ti, ahí es palabra de Dios. Es un simple libro. Hay gente que venera la Biblia como si fuera un hito, o sea, algo, un ícono a quien adorar. La Biblia no es un libro, es un libro más, pero contiene los relatos de la historia de Dios y lo que ha dicho Dios al mundo durante mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros la leemos, hay un momento en que parece que nos estuviera hablando a nosotros. En ese instante eso se llama revelación. Dios se está revelando a nosotros, nos está hablando ahí directamente, y eso ya se transforma en palabra de Dios. Pero en sí mismo, Jesús nunca le llamó palabra de Dios, le llamó escritura. Pero siempre Jesús se refirió a que sus palabras eran palabras de Dios, porque él estaba trayendo la revelación. De hecho, dice él, yo no vengo a abolir las leyes y los mandamientos, sino que vengo a cumplirlos. O sea, cuando Jesús empieza a cumplir los mandamientos de las leyes, empieza a causar una revolución, porque no era como la entendían los judíos, o para mí dicho, como la entendían los dignatarios, los escribas, los fariseos. Por ejemplo, Jesucristo empieza a denunciar su hipocresía, porque ellos añadían a su interpretación de la escritura una tremenda carga a los hombres, que ni ellos mismos cumplían. De hecho, ellos eran muy estrictos, por ejemplo, con guardar el día sábado. Era muy estricto. Entonces Jesús le dice, pero ustedes son hipócritas, porque dicen a los hombres que no hacen, pero si se les cae un animal, un caballo o algo que tiene un valor económico, ellos no lo van a dejar en una zanja, aunque sea día asado, ¿no? Y no lo van a rescatar el día lunes, porque se les puede morir y hay una pérdida económica. Entonces habría un cinismo. Sin embargo, empiezan a cuestionar a los apóstoles, a los discípulos cuando están sacando espigas para comer, porque sienten hambre. O sea, habla de ese cinismo. Sí, pero Jesús dice, bueno, dice, para terminar un poco la intencionalidad de esto que estoy explicando, de que Dios se tiene que revelar. Entonces dice Jesús, hablando de eso, dice que Dios no hizo, a ver, para que ustedes lo entiendan, Dios no hizo un día sábado y dijo, oh, tengo un día sábado que hay que guardar, porque sábado significa reposo. Tengo un día de reposo y, ahora, y necesito a alguien que lo use. Ah, entonces voy a crear al hombre. Entonces dice, no se creó el sábado, el hombre a causa del sábado. O sea, no es que porque hay un día sábado que crearon al hombre, no. Dice, sino que el sábado se creó a causa del hombre. O sea, el hombre está por sobre el sábado, es más importante el hombre. Y eso es lo que está diciendo. O sea, Dios le dio un día de reposo al hombre, pero el hombre estaba, no creó al hombre porque hay un día sábado que guardar, no. Entonces ahí empieza Jesús a darle mucho sentido a los mandamientos. Empieza, viste que fue dicho para que os digo. ¿Qué significa? ¿Que está cambiando el mandamiento? No, le está dando sentido al mandamiento. Y eso se llama revelación. Y cuando nosotros tenemos revelación, empezamos a comprender la palabra de Dios. Muchas cosas las hacemos porque Dios no se ha revelado. Cuando la revelación falta, escucha esto que voy a decirle. Cuando la revelación falta y lo que usted lee se transforma en una ley seca, una ley carente de vida, entonces usted se vuelve un religioso que pone cargas, se autoimpone cargas y se le impone a otros. Y que no guarda relación con lo que dice la palabra de Dios, sino que un religioso como otros tantos, que hay muchos religiosos. Entonces, vamos, en estos versículos el apóstol Pedro resalta la importancia de la palabra de Dios. Ya expliqué el sentido de la palabra de Dios. En ese tiempo, donde muchos escribas sacerdotes rechazaban la obra de Jesucristo y lo que había sido enseñado y lo que había sido su enseñanza, y para ello la palabra de Dios se reducía a lo que Jesucristo llamó las escrituras y lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, y que para los pueblos se llama Tanaj o Tanaj.
De hecho, a ver, el Tanakh es todo el Antiguo Testamento. La Torá es solamente los 5 primeros libros a nosotros, ¿verdad? El Pentateuco le llamamos. Eso es la Torá. Pero todo el Antiguo Testamento que tienen los judíos se llama Tanakh o Tanaj, ¿no? Sin embargo, para los apóstoles de Jesucristo, la palabra de Dios no solo eran las escrituras, sino también incluía las enseñanzas, ordenanzas y mandamientos de Jesucristo. Hay una palabra de Dios. De hecho, Jesús mismo dice, yo traigo la palabra de Dios. Y dice, incluye toda la enseñanza, las ordenanzas y el mandamiento de Jesucristo y toda revelación recibida de Dios a través del Espíritu Santo. De hecho, Dios le habló de muchas maneras a las personas y era palabra de Dios. Ahora hay palabra transitoria, cuando digo transitoria, es cuando Dios le da una, por ejemplo, Dios le ordena a Ananías que vaya a ver a Pablo para que reciba la vista. Bueno, eso lo hizo Ananías y ya le habló Dios, ya no hay nada más que hacer. Eso es todo lo que tiene que hacer Ananías, no que esa palabra, bueno, ahora nosotros esa palabra se mantiene en el tiempo para que nosotros conozcamos ese testimonio. Pero lo que hizo Ananías se cumplió, ya lo hizo, le habló Dios, ya lo hizo. Pero hay otras cosas que son eh, que permanecen en el tiempo, como por ejemplo cuando Dios le habla a Juan y el Juan lleva a escribir el libro de Apocalipsis. Todo lo que le dice ahí, eso es palabra de Dios para el tiempo, que no va a terminar nunca. O sea, va a terminar cuando venga Cristo, por supuesto. Entonces, vamos ahora deshuesando un poco. Tengo el versículo 22 y 23, por lo menos el 22 lo tengo en 3 versiones. Dice, voy a leerlo como lo leemos nosotros, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amando unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice, ahora eso está en la versión Reina Valera de 1960. Ahora lo voy a leer en la versión, la Biblia latinoamericana del 95. Dice, al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior de la que procede el amor sincero. O sea, viene de la purificación interior de la que procede el amor sincero. ¿Por qué? Porque ya se ha desplazado el egoísmo natural que tenemos todos los seres humanos. Ese egoísmo que solamente nos deja velar por nosotros, no importa un comino lo que pase con el resto de las personas, o no importa poco. Entonces, ámense pues unos a otros de todo corazón. Y ahora voy a leer en una versión pechita que se llama, y que es una versión que es del español antiguo. Y ahora, por la obediencia a la verdad que es Cristo, la verdad es Cristo, y mediante la acción del Espíritu habéis purificado vuestras almas. Me encanta. O sea, la verdad, y esa verdad es trabajada en nuestro ser por el Espíritu Santo, porque el Evangelio es sobrenatural. Todo lo de Dios está por sobre nosotros. Las cosas de Dios no se cultivan. Nunca olvidé eso. Las cosas de Dios no se cultivan. Las cosas de Dios no son dadas por el poder del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que procurar buscar a Dios y Él va a añadir lo que tenga que añadir. Disponernos a que el Espíritu Santo haga la obra. Pero, por ejemplo, hay cosas que se cultivan como la lectura de la Biblia, la oración, el ayuno. Yo puedo cultivar eso, hacer una disciplina, pero las cosas de Dios no se cultivan. De hecho, el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu no se cultiva. El amor, la paciencia, también dice la benignidad, todo eso que aparece en el fruto del Espíritu no se cultiva, es del Espíritu, lo da Dios. Por eso dice que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, las cosas de Dios, nos han sido dadas por su divino poder. Eso lo vamos a ver más adelante entre mismo Pedro, que lo dice, ¿verdad? Las cosas de Dios no las da Dios. Nosotros tenemos que buscar a Dios para que Dios vaya incluyendo, pedirle a Dios. Por eso Dios dice en su palabra, no pida por cuestiones materiales, por lo que han de comer y de vestir, porque Dios sabe que tenés necesidad de eso. Pidan el reino. ¿Y qué es lo que es el reino? Esto que estoy explicando, que Dios nos dé del fruto de su espíritu, que nos haga paciente, que todas estas cosas son parte del reino. Lo demás son cosas materiales, pero la gente siempre procura por lo material, porque piensa
que Dios no va a suplirle sus necesidades. Dice, busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás te enseña a añadido. Y eso hay que creerlo por fe. Dice ahora, por la obediencia a la verdad que es en Cristo, y mediante la acción del Espíritu, que no se puede de otra manera, habéis purificado vuestras almas y la habéis dispuesto al más sincero amor fraternal, amados los unos a otros entrañablemente con absoluta pureza de corazón. Me encanta esta versión porque lo hace muy claro, ¿verdad? La obediencia a la verdad, que es Cristo, la verdad es Cristo, o sea, obedecer a Cristo, y mediante la acción del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo produzca la capacidad de obedecer esa verdad a Cristo. Porque nosotros no tenemos la capacidad de obedecer a Cristo. Dependemos mucho de Dios. Por eso nosotros debemos siempre estar en el altar alabando y adorando a Dios y pidiéndole que Él haga la obra dentro de nosotros. Porque nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. Hay mucha gente que se esfuerza sobrehumanamente para hacer las cosas que Dios dice. En vez de buscar a Dios, en vez de poner... Y no puede, fracasa y todo, porque no es una cuestión humana. Tú no puedes cumplir los mandamientos de Dios en forma humana. Imposible. Para poderlo cumplir. De hecho, nuestra vida está llena de fracaso en ese sentido. Porque no podemos cumplir toda la ley de Dios como quisiéramos. Porque no es por fuerza humana. De hecho, muchas personas entran en desequilibrio e inconsistencia. Porque por un lado exigen a otro el cumplimiento y se siguen a ellos mismos cosas que no pueden hacer. Y es lo que le dice Pablo, perdón, Jesucristo a los fariseos. Dice, ustedes pueden empezar cargas sobre los hombros de las personas que ni ustedes pueden mover, que ustedes pueden llevar, ¿verdad? Claro, ¿qué es lo que pasa? Porque eso se llama religión y nosotros tenemos una tendencia a ser religiosos. Y Dios no quiere una religión, quiere una relación. Y la relación, para que sea relación, hay que procurarla, mantenerla. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de conversar libremente con Dios. Eso es una relación. Después el versículo dice, siendo una nación no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La versión Reina Valera 1960. Ahora voy a leerla en la versión en lenguaje sencillo. Dios le ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos. Es por eso dice, no de carne, no de simiente corruptible, que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios, y que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. ¿Cuál es el mensaje de Dios? La palabra de Dios es el Evangelio. Entonces vamos a entrar a explicar un poquito estas cosas. Desde la caída del hombre en el huerto del Edén, el alma del hombre se entenebreció, siguiendo sus propios pensamientos, muchos de los cuales están influenciados por Satanás, lo cual produjo en el hombre una total desorientación que lo llevó a una pérdida de propósito de su vida. De hecho, si usted empieza a estudiar la historia humana, el hombre se volvió agresivo. De hecho, hay épocas de la vida del ser humano donde la maldad era muchísima, donde la muerte, usted ahora, de hecho, la Biblia hace un resumen. Hay un momento que usted va al capítulo 6 del Génesis y Dios dice que le pesa haber hecho al hombre, viendo que el continuo andar o pensar o sentir del corazón del hombre era hacia el mal y no a buscar el bien, los asesinatos, los robos, los hurtos, las violaciones, todo eso era algo cotidiano, que es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Una continua tendencia al mal del hombre. Pero la filosofía humana justifica todo eso diciendo que eso se debe a las condiciones con las cuales nacieron las personas, que nacieron con escasos recursos y cosas por el estilo. Y eso es una mentira diabólica. O sea, la persona que es pobre no está condenada a ser mala porque ha sufrido inconvenientes de la vida. Bueno, parte de mi vida, que fue una vida de mucha escasez, me crié en un conventillo, una cosa que era como un cité, que le llamaban en ese tiempo, donde habían piezas, y eso era lo que mis padres en ese tiempo podían pagar. Y hasta que le arrendaron una casita un poquito mejor, y después compraron un terreno y hicimos la casa, que todos participamos en eso.
pero era una vida de pobre. Y, no, y eso no me llevó, y mis padres siempre me inculcaron valores, y gracias a Dios mi papá creyó en el Evangelio y nos transmitió el Evangelio. Y había hermanos que visitaban y eran llenos del Espíritu, que solamente cuando uno hablaban ellos, nuestro corazón ardía de la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es el asunto? Es como decir, la pobreza produce la maldad y la delincuencia. Es una mentira diabólica, ¿verdad? Y así se justifica, porque el hombre trata de encontrar explicaciones a todo este estado de maldad a través de su propia filosofía y no en Dios, porque ha vuelto la espalda a Dios y sigue con eso. Ahora tenemos una situación que se le ha escapado de la mano al mundo entero y no hay nada que hacer. Y esto va a empeorar porque mientras se ignore la palabra de Dios, esto sigue. Y como los valores de Dios son, son totalmente denostados, ridiculizados y una serie de cosas más, la cosa empeora. Entonces, el hombre no está dispuesto a volverse a Dios. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Hay una gran cantidad de personas que son humanistas, que todas las cosas las consideran humanistas. Y de hecho, esta gente es tan sorprendente porque está dispuesto a practicar el ocultismo, a la consulta de espíritus, pero no a creer en Dios. Entonces, esto es una cuestión medio diabólica. Usted se va a encontrar con gente que es agnóstica o gente que es completamente incrédula, pero sin embargo está dispuesto a escuchar o a oír o a ir a, a lugares donde hay centros de espiritismo, escuchar espíritus o en centros de ese tipo de, de prácticas. Cre- creer en las cuestiones que son de carácter, eh, digamos, espiritual, pero del otro lado. Ellos no tienen problema en eso, pero aceptar a Dios no. Vamos un poquito más. Cuando Jesucristo llega a este mundo, trae consigo la verdad. Para los creyentes, la verdad no es un relato, no son hechos observables por nuestro sentido, no es una definición o una apreciación de los hechos. Para los creyentes, los cristianos, la verdad es una persona, Jesucristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo repite constantemente que Él es la verdad. La verdad para nosotros es una persona, Cristo, y todo lo que esa persona dice y representa. Eso para nosotros es la verdad. Cristo es la verdad. La verdad es una persona. Y eso es lo que nosotros queremos. Ahora, usamos mucho la palabra verdad, pero porque en distintas situaciones de la vida es una palabra que se aplica a varias cosas. Pero en cuanto a la vida misma, Jesucristo es la verdad, es la verdad. Es como cuando decimos, Dios es luz, Dios no tiene luz, Dios no tiene amor, Dios es amor, Dios es luz. La esencia de Dios es el amor, la esencia de Dios es la luz. Dios no tiene amor, Dios no tiene luz, Él es la luz. Jesucristo no tiene verdad, Él es la verdad. El gran propósito de la venida de Jesucristo a este mundo es un sacrificio en la cruz para librar de la condenación eterna a la humanidad pecadora apartada de Dios. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, o sea, el gran propósito de la venida de Jesucristo es dar salvación. Porque lo que viene, o sea, sin salvación estamos perdidos. Sin perdón de pecados estamos condenados. Entonces no tiene sentido el resto de la enseñanza de Jesucristo si no hace lo otro. Entonces, el primer sentido es salvar. Otro aspecto del gran propósito de la venida de Jesucristo a este mundo es formar al hombre que ha nacido de nuevo. Porque no no es que nos convirtamos e inmediatamente vamos a morir. Porque si fuera el hecho, nos convertimos, nos salvamos y nos vamos con el Señor. Eso no es así. Puede que se dé el caso de que una persona esté a punto de morir, se convierta y ya parta en un viaje con el Señor, que no es el común.
o que se haya convertido y al poco tiempo después muera, que no es la mayoría de los casos. La gente se convierte a Dios y nace de nuevo, y tiene que empezar una nueva vida en Cristo hasta el día en que se muera, que pueden pasar muchísimos años. Entonces, la obra de Jesucristo, primero que nada, es salvar al hombre a través de la muerte en la cruz, por supuesto, y la posterior resurrección. Estamos hablando de que la muerte produjo la reconciliación con Dios, pagó nuestros pecados. Y la resurrección es el tema de que Jesucristo es el Todopoderoso, es Dios. Entonces, recordemos las palabras de Jesucristo a Nicodemo. Nicodemo va, ustedes se acuerdan, Nicodemo va de noche a visitar a Jesús, va de noche porque es uno de los dignatarios, es uno del Sanedrín, y el Sanedrín tiene una franca, abierta oposición a Jesucristo, porque lo ve como una competencia, aunque Nicodemo dice algo que es totalmente denunciante y que es escandaloso, porque cuando Nicodemo llega de noche para no ser visto por ninguna persona, él le dice a Jesús, sabemos que has venido de Dios. Al decir sabemos, está hablando en plural. Al decir plural, abarca a otras personas. Sabemos. ¿Quiénes? El Sanedrín. O sea, el Sanedrín tenía plena conciencia de que Jesucristo había venido de Dios. Y ahí uno así, sin embargo, lo rechaza. ¿Puede esto ocurrir? Sí. Hay mucha gente en el mundo que tiene conciencia de que Jesucristo es Dios y que existe Dios, pero prefiere su estilo de vida disoluta. ¿Qué significa disoluta? Que está ligada a los vicios, a los placeres, a cosas así, porque les gusta eso. Y uno dice, no. Bueno, volviendo a Nicodemo, cuando Nicodemo salió a Nicodemo no alcanza a hacer una pregunta. Le dice, sabemos que ha venido Dios, o si no, no haría las cosas que tú haces. Antes que Nicodemo le haga una pregunta, Jesús le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Bueno, y no entiende, o sea, el- y, bueno, le está explicando que debe nacer de, bueno, de nacer de nuevo. Y después, no voy a repetir todo el diálogo, porque después dice que nació del agua del Espíritu, el que nació de Dios, y cosas así. Pero en general, cuando Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre volver a ver a su madre? Dice, no te maravilles de que te dije, oh, es necesario nacer de nuevo. O sea, el concepto de nuevo nacimiento está ahí. Y es Juan en 3:17. Y por otro lado, este hombre no nació de Dios, que lo dice Juan 1:12-13. Si usted lee Juan 1:12-13, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El que hace nacer de nuevo es Dios. Y ahí está el gran problema con el canuteo, con los evangélicos, porque de repente van más allá de predicar el evangelio. Ellos quieren convencer a una persona para que se haga cristiano. Le argumentan por aquí y por acá, y es posible que la convenzan, como un testigo de Jehová convence a una persona para que se haga testigo de Jehová, o como un mormón convence a una persona para que se haga mormona. Hay un convencimiento, pero no un nacimiento. Esa persona que es convencida es nacida de la voluntad de una persona, no de Dios. Por eso en la iglesia existen muchas personas carnales, porque fueron convencidas a hacerse evangélicos. Y es un pecado que cometen muchas personas que confunden el evangelismo con el proselitismo, hacer prosélito. ¿Qué es lo que hace el prosélito? Hacer adherentes a la causa que yo sigo. Nosotros no fuimos puestos para eso, nosotros fuimos por predicar el mensaje del evangelio, la buena nueva de Dios, y dejar que Dios haga el resto, que el Espíritu Santo haga el resto. El Espíritu Santo tiene que convencer a la persona. Si la persona es tocada por Dios, reaccionará. Y si no es tocada por Dios, a lo mejor va a quedarse pensando y será tocada después. O sencillamente no va a responder al Evangelio. Pero yo
argumentando, lo podría convencer, pero ese convencimiento no significa que es nacido de Dios. Hay gente que no entiende. Mire, ¿por qué digo que hay muchos carnales? Porque la Biblia que, que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Si una persona no es nacida de Dios, no entiende las cosas de Dios. No la entiende. De hecho, usted va a encontrarse como cosas como esta. De repente hay un problema en la iglesia y un hermano se ha portado relativamente mal, bastante mal. Y de repente una persona dice, oye, y te dice seriamente, ¿por qué no le damos una paliza? Y tú te quedas pensando, pero ¿qué está diciendo este hermano? ¿Qué está diciendo este hermano? ¿Que acaso no entiende a Jesús? No, él no está diciendo nada malo. Y dice, ¿por qué, pastor? Él está diciendo cómo entiende las cosas, porque él no nació de Dios, por lo tanto no tiene respuestas espirituales. Él es carnal y su solución en su mente es bastante razonable. El pobre tiene que sufrir las malas miradas de los hermanos frente a lo que dijo. Que no estoy diciendo que lo que dijo es bueno, lo que estoy diciendo es que su mente razona así, porque no es nacido de Dios. A una persona que es nacida de Dios y entiende las cosas que son del Espíritu, no va a dar esa respuesta. Entonces hay mucha gente que de repente tiene respuestas carnales de la iglesia y tú dices, pero ¿cómo puedo pensar así? Porque no nació de Dios, lo convencieron. Entonces aquí hablamos de nacer de Dios y no de relaciones físicas ni de esfuerzo intelectual humano. Este nuevo nacimiento no cambia la condición interior del hombre. Nació o no, pero no significa que va a cambiar así. Nació o no, ya es completamente una persona nueva. De hecho, si lo razonable en una criatura, en un bebé, porque si estamos hablando de un nacimiento, estamos haciendo una comparación con los procesos que tiene un ser humano cuando nace de nuevo, cuando nace. O sea, un bebé cuando nace no parte conociendo todas las cosas. Tiene la capacidad de aprender, pero no tiene nada. Entonces viene de su mamá y le enseña sus primeros pasos, le enseña incluso cosas básicas como tomar después cuando va creciendo, cómo tomar la mamadera, cómo agarrarla, cómo tomar un cuchillo más adelante, una cuchara, y después posteriormente a medida va creciendo, otras cosas. Le enseña cómo ir al baño, cómo orinar, todas esas cosas básicas. Y después le enseña cosas que son de la vida, a no mentir, a vivir con... Todas esas cosas las va adquiriendo en un proceso. Bueno, ¿qué pasa con la persona nueva? La persona nueva está llena de contaminación interior, su alma está entenebrecida, no tiene nada de Dios, está impura. Este nuevo nacimiento no cambia la condición interior del hombre que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador en cuanto a la contaminación de su alma, con todo aquello que quería y practicaba. De hecho, a algunas personas les cuesta mucho dejar ciertas prácticas. Les cuesta mucho porque están tan habituadas a esas prácticas que aún siendo convertidos es una lucha tremenda. Hay gente que toda su vida ha mentido, se comete al Señor y les cuesta mucho dejar la mentira porque es una tentación. Hay gente que toda su vida ha robado y le cuesta mucho dejar de robar porque eso es algo que ha practicado toda su vida. Y así, les cuesta dejarse estas cosas, ¿verdad? Y otras cosas, estoy hablando por eso este pasaje dice que a través de la obediencia a la verdad, o sea, a Jesucristo, con el poder que da el Espíritu Santo, o sea, obedecer a Cristo no se puede hacer sin el poder del Espíritu Santo. Dice, cuando obedecen, han purificado, o sea, quitar la creencia y práctica de mentiras, sus almas, han purificado sus almas, han ido desplazando las mentiras diabólicas. Le dice, el que robe ya no robe más, ¿verdad? Que ninguna palabra corrompida salga de su boca. Lentamente van produciéndose esos cambios a través del poder del Espíritu Santo. Por eso me gustaría retomar la lectura que hace acá. Aquí donde usted está en pantalla viendo, en la tercera versión, que es la versión del español antiguo, mire cómo lo dice. Y ahora, por la obediencia a la verdad que es Cristo, y mediante la acción del Espíritu Santo. O sea, yo con el, con la, con Jesucristo yo sé y la enseñanza de Cristo y la lectura de los evangelios, yo puedo conocer qué involucra esa verdad,
Cristo y lo que Él enseña. Puedo entenderlo mentalmente, pero no significa que lo pueda obedecer. Y dice, y mediante la acción del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo con los que nos ayuda a obedecer la verdad, obedecer a Cristo. Habéis purificado vuestras almas y la habéis dispuesto al más sincero amor fraternal, amados los unos con entrañablemente, con absoluta pureza de corazón. Lo que me importa es que en la media parte dice que la obediencia se hace mediante el poder del Espíritu Santo. Volvamos a donde estábamos. Dice, esto no haciendo, no cambia la conciencia. Dice, a través de la obediencia a la verdad, con el poder que les da el Espíritu Santo, han purificado o se ha quitado esas malas prácticas de su vida. Como resultado de esta purificación del alma, se debe producir la práctica de un amor no fingido entre los hermanos. Cuando hablamos de no fingido, no un amor egoísta, hipócrita, entre los hermanos de Jesucristo. Más aún, el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pedro, ordena una vez más amarse los unos a otros con un amor tan profundo que nace de las entrañas. Cuando dice un amor entrañable que viene de las entrañas. ¿Y por qué no dice de todo corazón? Desde lo profundo de tu corazón. ¿Por qué no dice eso? Porque dice de las entrañas. Porque en la cultura de las naciones judías árabes se cree que las motivaciones, los sentimientos y emociones se crean desde el vientre, en las entrañas y no en el pecho, como creemos nosotros la mayoría de los occidentales. Cuando alguien te dice que te amo con un amor entrañable que viene de las entrañas, te está diciendo que para ellos todo lo que nosotros entendemos como emociones, sentimientos y motivaciones están aquí en las entrañas, en la parte de tu vientre. De ahí salía todo eso. Y nosotros, los occidentales, decimos, no, aquí en mi corazón. Pero ellos nos dicen, ahí no está el centro de todo eso, está en las entrañas. Y por eso la Biblia dice un amor entrañable. En su cultura decía que esto venía de las entrañas. Dice, pero ¿cómo de las tripas? Porque ahí estaba el asiento del alma, para ellos el asiento de todo. Puede ser que tenga razón. O sea, lo más probable es que sí lo tiene. De hecho. Y no en el caso del pecho, nosotros decimos, yo te amo aquí desde mi profundo de mi corazón. Dice, con amor entrañable, que nazca de tu entraña. Al decir de corazón puro, guarda relación a que la motivación de ese amor, de este amor, no esté contaminada con intereses egoístas. Bueno, yo voy a manifestar este amor porque a lo mejor algo puedo obtener de ti, sino que esté relacionado al solo hecho de ser mi hermano. Y más aún, yo te voy a amar, aunque no tenga retribución de ti, aunque tu retribución no sea, eso es impresionante, la mejor que yo puedo esperar, aunque tú no me desees, no me ames como yo te amo a ti. Esto no tiene que ver con lo que hace la otra persona. Nosotros normalmente en el pensamiento humano decimos yo voy a devolver como a mí me dan. Pero es interesante, porque no es lo que enseña Jesús. Jesús dice cómo debo comportarme yo. No dice cómo debe comportarse la otra persona. Dice cómo debo comportarme yo. Los mandamientos son para mí. No, dice cuando Jesús dice que yo debo amar a mi enemigo, es algo fuerte. Porque realmente mi enemigo no va a procurar mi bien, porque es mi enemigo. Pero aún así Jesús me dice que yo debo amarlo y debo procurar su bien. Cosa que es muy difícil hacer. Muy difícil. El que logra eso ha logrado, diría, todo. Entonces es difícil amar a él, pero es así. Entonces nosotros, bueno, pues yo amo a este hermano, pero él no me retribuye igual. Entonces tu amor es egoísta porque está en función de lo que la otra persona hace por ti. Entonces aquí Jesús dice que de corazón puro, que un corazón puro, pero este es tonto porque mira lo que le hace y sigue amando a esa persona. Porque es obedeciendo, porque ha sido descontaminado de todos los egoísmos propios que arrastramos todos los seres humanos a través de la obediencia a la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, ha empezado a actuar. Es como eso que estamos viendo en la foto, el amor del padre al hijo. Pero es que un padre, es que hay papás que tampoco aguantan que sus hijos sean tan chuecos. Entonces, él dice que esperó, dice que le perdonó todo y dice que lo amó, aun cuando él no lo honró.
aún así. Entonces, es un amor cuando el Señor actúa con su palabra, con su verdad en nuestros corazones, nos cambia la perspectiva. Ahora, eso no significa, por eso una de las cosas que usted tiene que aprender y entender que la iglesia de Jesucristo es espiritual y no colectiva. La iglesia de Jesucristo no es un templo y una congregación. Ellos se supone que nos reunimos como congregación para adorar a Dios juntos, pero eso no garantiza que todos los que están ahí son nacidos de nuevo y que todos son creyentes. No garantiza. Entonces, la tendencia que tenemos nosotros es a creer que toda persona que asiste a una iglesia tiene que comportarse como un creyente. Y eso trae frustración, y trae pelambre, y trae que, porque mira, este hermano aquí, pero la iglesia de Jesucristo es espiritual. Por eso Jesucristo llega a decir algo fuertísimo, que el día en que las personas mueran y se enfrenten con él, muchos dirán, muchos no pasarán, aun cuando hicieron cosas en nombre de Cristo, dice, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí, pero Señor, nosotros te conocíamos, nosotros hicimos milagros en tu nombre, predicamos en tu nombre, pero eso no significa nada, no significa que conozcan a Dios. No toda persona que está en una congregación necesariamente es cristiano. La iglesia de Jesucristo es espiritual, compuesta por todo verdadero creyente en el mundo. Ahora, usted puede entender cosas como esta. Cuando Jesucristo cuenta la parábola de aquel hombre que sembró su tierra con trigo, y vino su enemigo y sembró cizaña, entonces los empleados dijeron, oye, dice, ¿y por qué no sacamos la cizaña? Dice, no, porque la cizaña tiene la tendencia a parecer trigo, no hay a hacer cosa que en tu sabiduría, en tu poca sabiduría, en vez de sacar la cizaña, saque el trigo verdadero. Entonces Jesucristo no autoriza a sus siervos, o sea, a nosotros, a intentar sacar la cizaña de la iglesia, porque muchas veces nos podemos confundir y atacar a lo verdadero que es. Por eso dice, cuando llegue el Señor, cuando venga el momento, Él apartará la cizaña del trigo. Y es una enseñanza que da Jesucristo claramente. De hecho, hay muchas personas que son los cruzados, los que están defendiendo a la iglesia, los que han cometido aberraciones increíbles en función de la purificación supuestamente de la iglesia. La iglesia de Jesucristo es espiritual. Solamente el Señor sabe quién es quién. Nosotros, pero ahora dice, pero nosotros estamos, no, Jesucristo sí nos dejó una visión de cómo poder distinguir los que son. Por sus frutos los conoceréis. Y eso es lo que tenemos que medir. Y si ningún árbol bueno da malos frutos, ni ningún árbol malo da buenos frutos. O sea, nos dio herramientas, pero nosotros no las usamos. Usamos el pelambre, usamos nuestra visión particular de las cosas, que puede ser muy errada. De hecho, muchas veces dice, no hagamos murmuraciones, murmuréis contra tu hermano. Nada, nosotros no estamos autorizados a nada. Dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Porque cuando venga el Señor, Él revelará lo oculto de los corazones. Pero Él, tú no tienes la capacidad de ver lo que hay en el corazón de las personas. Y tampoco Él. Supongamos que un creyente como tú, que te considera un verdadero creyente, comete un error. Un error. Eso ya te pone como un infiltrado, como cizaña. No. Pensemos en Pedro. Pedro traicionó al Señor después de haberle prometido que nunca lo iba a traicionar. Lo traicionó. ¿Eso lo puso como cizaña? No. O sea, en nuestro proceso estamos aptos para cometer errores. Por eso en nuestro error pedimos perdón y nos
y retomamos el camino para cambiar. Entonces, es muy difícil saber qué es lo que es cizaña y lo que es trigo. Entonces, para poder decir, ya, yo saco esto, y eso se practica muchas veces en las iglesias, donde, ay, este hermano es cizaña, y también esa costumbre que tienen algunos canutos, que se creen espirituales, de decir, yo percibo, yo siento que esta persona tiene un mal espíritu. ¿Acaso tú tienes discernimiento de espíritu? ¿Y acaso tú no sabes que el discernimiento de espíritu no actúa bajo presunción, sino bajo acción? Cuando ocurre un hecho, yo tengo que discernir qué lo produjo, qué espíritu lo produjo. Si no ocurre nada, nada hay que discernir. Entonces la gente se cree que es capaz y puede y hacerle pedazo la vida a una persona porque anda repitiendo diciendo, mira, esa persona tiene un mal espíritu. Yo he escuchado esas cosas. Esa persona tiene un espíritu de brujería. No, esa persona tiene un espíritu de Jezabel. Y escucho tantas cosas que de repente digo yo, tú estás tan seguro de eso que tú estás diciendo. Eso cansa, porque puede destruir la vida de una persona. Al decir de corazón puro, guarda razón a que la motivación de este amor no esté contaminada con interés egoísta. Nosotros somos muy egoístas en muchos aspectos, sino que esté relacionada al solo hecho de ser mi hermano. Yo te amo por solo hecho de ser mi hermano. Estamos hablando de la iglesia. Como lo hemos dicho anteriormente, el no nacimiento proviene de Dios y no de simiente corruptible, la cual puede perecer como todo aquel que nace de una relación humana y que un día morirá y su cuerpo se descompondrá y volverá a ser parte de la tierra. Eso es para nosotros, los que nacimos de una relación humana, pero el que nace de Dios permanece. Veamos, este nuevo nacimiento se produce a través del mensaje de vida que ha dado Dios a todos los que han recibido, aceptado el Evangelio. Y cada cosa que ha dicho y las promesas que Dios ha dado permanecen para siempre. Si Dios te dijo que si aceptabas a Cristo y lo recibes en tu corazón, sinceramente, tú eres salvo de la condenación eterna, eso es así y permanece para siempre. Y Dios no ha cambiado, si te lo dijo. Si te dijo el Señor que te iba a bendecir, si Dios te dijo que tú, lo que tú sembras, eso vas a cosechar, es así. Su palabra es así. Por eso hay muchos creyentes que no entienden las cosas que han sembrado mal y quieren cosechar bien. Creen que la siembra que hacen no va a producir un efecto negativo si es mala siembra. Porque yo soy cristiano. No, 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 no. Todo lo que dice, no es rey, Dios no puede ser burlado. Lo mismo ocurre con respecto a honrar a padre y madre. Bueno, y lo mismo ocurre con muchas cosas que Dios dice. Dios ha prometido. Y si Dios dice que tú entregas tu diezmo y te abrirá la ventana de los cielos, es verdad, lo va a hacer. Y si Dios dice que Él te tiene, tu nombre está escrito en el libro de la vida, es así. La palabra de Dios no cambia. Ahora también dice Dios, y no borrará tu nombre del libro de la vida. O sea, cuando tú te separas de Dios, cuando tú dejas de creer en Cristo y cambias a Cristo por otras cosas, ya tú quedas fuera de Cristo. Pues posible, sí hay gente que creyó en un Cristo, dice que muchos dejaron. ¿Por qué? Porque se extraviaron de la verdad de Cristo. Tú no eres condenado por tu pecado. Tú eres condenado por tu pecado cuando no tienes a Cristo. Tú no eres condenado por tus pecados. La condena es porque tienes o no a Cristo. Tú no estás escrito en el libro de Dios, no porque te lo merezcas, sino porque aceptaste a Cristo. De hecho, nosotros somos juzgados por nuestros pecados, pero no hay una balanza que diga tantas cosas buenas hiciste y tantas cosas malas como se. No, no, no. Aquí existe una sola cosa. Aquel que recibió a Cristo como su Señor y Salvador y recibió el pago de sus pecados por la muerte en Jesucristo de la cruz, ese es salvo, ese no es condenado, ese tiene la salvación, porque cuando llegue el juicio final, donde va a ser condenado, va a venir Cristo a decir, yo pagué por él y él va a ser salvo, pero por Cristo, no por méritos. Y cada cosa que ha dicho Dios se cumple. La palabra de Dios permanece para siempre. Las promesas de Dios son para siempre. Dios no cambia, como también las advertencias de Dios son así. No existe impunidad diplomática.
o no existe inmunidad para el creyente. Ah, no, yo soy un creyente, a mí no me da, no, te da todo, o sea, el ser creyente, el haber querido a Jesucristo solamente te salva de la condenación eterna, pero no te da un pase de inmunidad en esta vida para hacer lo que tú quieras y que eso no te traiga consecuencias. Si tú crees eso, sácatelo de la mente, porque todo lo que tú hagas en esta tierra traerá consecuencias y se mundará igual que la palabra de Dios. Así es. Si tú cosechas mal, vas, o sea, si tú siembras mal, vas a cosechar mal. No es posible, porque va contra la palabra de Dios, que si tú siembras mal, coseches bien. No es así. Porque dice que Dios no puede ser burlado. Entonces, sigamos. El testimonio de esta verdad lo vemos a través de la historia de la humanidad. Las personas, sus pensamientos, sus costumbres, etcétera, han tenido un permanente cambio. Sin embargo, Dios y su palabra nunca ha cambiado. Dios es el mismo ayer, ahora y lo será por siempre. Por eso, si hay alguien en quien podemos confiar absolutamente es en Dios. Han pasado muchísimos años, más de 2000 años, en que vino el mensaje del Evangelio y la palabra de Dios sigue vigente. Dios sigue salvando personas. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue dando testimonio al mundo. Dios sigue cambiando vidas. La cantidad de vidas cambiadas por el poder de Dios es increíble. Dios sigue haciendo y Dios no ha cambiado. El ser humano ha tenido constantes cambios. Había una corriente filosófica extraña contraria a Dios y anteriormente hubo otra y quizás en el futuro haya otras. La maldad está aumentando. Por ahí hay un tremendo conflicto, no sé si ustedes lo saben, que un informe de la Nación Unida, como que yo no lo he visto, solamente le estoy comentando lo que he escuchado, pero a mí no me consta, que un informe de la Nación Unida daba visto bueno para las relaciones pedófilas, que es terrible, pero bueno, el ser humano está cambiando constantemente. Hace mucho tiempo que se separó y ahora está imperando la filosofía humana, que está inspirada por el diablo mismo. Bueno, leamos un poquito más, los últimos 2 versículos. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando volvimos con Miriam de Estados Unidos, fuimos a la parcela y estaba hermosa. El camino estaba hermoso, todo verdecito. Llegaba a dar gusto, porque justamente allá había habido lluvia. Si usted va ahora, seco, pero seco, la hierba está seca, todo eso que era verdecito ahora está seco. De hecho, es un peligro por los incendios. Pero hubo un tiempo que estaba verdecito, hermoso, bello. Alcanzamos a verlo. Y vino el verano, y vino primero la primavera, y el sol empezó a secar porque no había lluvia, no hay agua. Y le pasó. Poco tiempo duró la vida de esas hierbas. Por lo tanto, yo doy testimonio que lo que dice aquí es verdad. Dice, es como la hierba se seca y la flor se cae. Yo tengo estacionado el auto aquí afuera en la casa donde estamos viendo, y Miriam tiene puesto hacia la vecina una cantidad de flores hermosas. Y todos los días cuando saco el auto está lleno de flores que se cayeron. Son hermosas, pero no pueden permanecer eternamente. O sea, lo que dice ahí que la flor se cae es realidad. Lo podemos ver en vivo directo, usted también lo puede ver en su casa, en todas partes. Yo lo veo a diario, constantemente se me está recordando porque cada vez que saco el auto está lleno del techo de flores que ya no pudieron permanecer. Entonces, más la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Entonces explicamos todo. El apóstol Pedro hace alusión a las palabras del profeta Isaías. 48, acuerda, la hierba se seca, dice, y la flor se marchita, ¿verdad? Así lo dice. No dice se cae, dice se marchita. Dice, la palabra de Dios permanece para siempre. Eso está en Isaías 48, que compara la duración de la vida de los hombres y animales, o sea, la carne, con la duración
de la hierba del campo, que con el tiempo se seca y perece. Todo aquello que es considerado glorioso en lo que ha logrado el hombre a través del uso de su voluntad e inteligencia, y que a la vista de todos resplandece gloriosamente y que es digno de admiración, como las más bellas flores del campo, tiene el mismo destino que la flor. Con el tiempo se caerá y dejará de ser glorioso. ¿Por qué? Porque el ser humano va cambiando. De hecho, desesperadamente se trata de conservar la memoria de aquellos grandes, como dice, las maravillas del mundo antiguo. No están, desaparecieron. Las invenciones del hombre. Usted mira hacia atrás, ve esos autos Ford del año del corcho, decimos nosotros, de los primeros autos que aparecieron, ¿verdad? Y para la gente de esa época era maravilloso, maravilloso ver esos autos espectaculares. Y que usted, y algunos de ellos que no había una batería y no tenían motor de partida, algunos tenían que hacerlo con una manivela, hacerlo partir, para que arrancara, como cuando uno echa a andar una sierra así con la cuerda, ellos mismos lo hacían con una manivela, para que partiera el motor. El pasaje era maravilloso. Usted mira para atrás y dice, eso no es maravilloso. Esa gloria de ese momento ya no es. Ahora usted mira los automóviles y ya se está hablando de los drones que van a transportar seres humanos. Y ya hay drones transportando seres humanos. Son gigantescas las cosas. Y ya se está hablando de venta de drones para reemplazar el auto. O sea, probablemente eso sea una verdad, no lo sé. El ser humano avanzar. Y después digan, oye, esta gente encontraba tan glorioso un auto y van a encontrar que el auto ya no tiene ni un sentido. Así pasan las cosas. La gloria del hombre no permanece, se cae. Muchas cosas también se destruyen. Pero la gloria de Dios permanece, siempre. Sin embargo, toda palabra dicha por Dios nunca perderá su vigencia, ni dejará de cumplir el propósito que Dios le destinó, sino que permanece inmutable para siempre, porque Dios es confiable y verdadero. Si en algo usted puede confiar plenamente es en Dios. Lástima que muchas veces no se le presta tanta atención, ni siquiera por sus propios creyentes. La palabra de Dios contenida en el mensaje del Evangelio, perdón de pecado y vida eterna a través de Jesucristo, es totalmente confiable, porque lo ha hecho Dios, cuya palabra permanece para siempre. Dios, ahí está en rojo, es absolutamente confiable. Si en alguien usted puede confiar, que no le va a engañar, que no va a cambiar, que su palabra se va a mantener firme y que lo que dice ahora va a ser así, siempre es Dios. Han pasado muchos años y la palabra de Dios permanece inmutable. Dios no ha cambiado ni ha de cambiar. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Usted puede confiar plenamente en el Señor, el cual no va a cambiar nunca. Es algo que debo guardar en su corazón. Dios es absolutamente confiable. Absolutamente confiable. Bueno, vamos a ver.